Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda Museum Games en Buenos Aires, Argentina. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones de búsqueda de videojuegos y opciones donde puedas encontrar retro y actual. Y justamente aquí me encuentro en la tienda Museum Games, aquí en Buenos Aires, Argentina, con mi amigo Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien. Uy, Matías, ya qué tal cantidad de juegos, me hace regresar incluso a la época de los 80. Cuéntame, Matías, ¿cuánto tiempo tiene la tienda Museum Games? Y nosotros estamos desde el 2006, más o menos. ¿2006? ¡Ah, su madre! O sea, casi 20 años se podría decir, Pero ¿no? fue cambiando, o sea, Ya. era otra cosa antes, o sea, era más tirando al anime. Ah, la niña, o sea, mangas, esas cosas. Sí, sí. Ah, sí, ya. sí, sí. Y cuéntame, Matías, ¿qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en esta tienda? Y acá puedes encontrar, o sea, desde lo que es Famicom hasta lo último. Hasta lo último, sí, porque estoy viendo también, hay PlayStation 4, PlayStation 3, hay cosas modernas, ¿no? Sí, tenemos también, sí. ¿Y también hacen servicio técnico Matías? Tenemos servicio técnico, sí. También hacen servicio técnico. Entonces, ¿qué te parece, Matías, si hacemos un breve recorrido de la tienda, sí? Y miren, mis amigos, vamos a empezar por este lado, donde justamente era lo que me hacía recordar parte de los 80s. ¿Qué tal cantidad de juegos de Famicom que hay? ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga guay! Justamente, Matías, tú me estabas comentando que esto a través del tiempo ya se estaba volviendo coleccionable, ¿no? Claro, sí, generalmente acá en Argentina lo que más buscan la gente son estos estilos así, de los que eran los Famicom del 90. Claro, y incluso ahí veo muchas cosas que me hacen recordar a mi época, que son los cartuchos multijuegos, pues, ¿no? Los 4, los 3 en 1. Entonces, esto sí. Sí, miren. ¿Y desde qué precio pueden estar estos cartuchos, Y Matías? arrancan de los 1.300 pesos más o menos. 1.300 pesos. O sea, netamente se podría decir, pues, unos 5, 2 dólares, ¿no? Por ahí, ¿No? sí, Por ahí sí, más o menos. 2, 3 dólares, ¿no? Y luego por acá, miren mis amigos, hay bastantes cartuchos de Super Nintendo. Incluso acá tenemos un Tortuga 4, miren, ¿no? Y el Turtles in Time, ¿no? Ese está 25.000, ¿no, Matías? Sí, es original. Ese es original, ¿no? Prácticamente ahí estamos hablando de unos 80 dólares, ¿no? Más o menos, aproximado, ¿no? Luego acá un Battletoads versus Double Dragon, Adventure Island en unos 15.000, que prácticamente estaríamos hablando de unos 49 dólares. Luego por acá tenemos los Simpsons, el Wario Wood. Miren, y hay un montón de títulos, ¿no? Un Super Mario World, ese es el precio fijo. ¿Hay algún descuento si uno paga con efectivo, Matías? Sí. ¿Ya? Prácticamente estamos hablando de unos 20 dólares, ¿no? El Super Mario World en perfecto estado. Y luego por acá hay unas bandejitas donde aquí hay... Estos cartuchos son más de oferta, ¿no, Matías? ¿O? Acá sí, acá hay algunos genéricos y algún que otro hay original también. ¡Qué genial! Miren. Y luego, miren, mis amigos, vamos a ir por aquí abajo y tiene un montón de consolas. Miren qué tal cantidad. Para empezar, miren, tiene aquí la Famicom, la japonesa. Luego hay consolas raras y cosas que no hemos visto aquí en el canal.
Miren, ahí al fondo hay cassettes de Lynx, de Atari, que esa es la portátil de Atari, ¿no, Matías? Sí, sí, sí. Sí, que no es muy común ver y tiene esos juegos en caja. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingo, what! Miren, por ejemplo, ahí tiene el Pit Fighter, que salió también en la... No sé si es que se llega a alcanzar a ver, que salió también en la Super Nintendo. Miren, tiene juegos de Lynx en caja. Y también tiene la consola Lynx, incluso por acá tiene la Sega, la 32X, que esa era la que te mejoraba la resolución, ¿no, Matías? Sí, ¿No? sí, era eso. ¿Y ese en cuánto está? 90.000 creo que está, ¿no? 90, sí. 90.000, miren, 90.000. Luego también tiene la Sega Dreamcast, que está prácticamente unos 40.000 pesos. Y le han cambiado los capacitadores para que se vea, ¿no? La Game Gear, perdón, ¿no? La Game Gear, que le han cambiado los capacitadores porque comúnmente se averiaban, pues, Claro, ¿no? sí, ¿no? de audio y de video. Claro, es que ya no se llegaba a ver la pantalla de repente, ¿no? Y se escuchaba sí, solamente el sonido. sí. Sí, ahí está, $130. Luego por acá tiene la Dreamcast en 60.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de prácticamente unos $196. Pero esa Dreamcast es la americana, ¿no, Matías? La americana y esta la japonesa. Y esta es la japonesa. ¿Y la japonesa qué precio tiene Está Matías? exactamente igual. ¿Ah? Está exactamente igual. Increíble. Por acá tiene la Nintendo 64, PlayStation 1, una Nintendo NES está en 35.000. Miren, prácticamente estamos hablando de unos $114. GameCube, Xbox y muchas consolas más. Y luego por acá viene ya lo sorprendente. Miren, mis amigos, tiene un montón de juegos de Nintendo 64 originales. El GoldenEye en 20.000 pesos. Miren, los Donkey en 12.000, ¿no? Vamos a sacar la cuenta, por ejemplo, ese Donkey Kong 64, ¿no? Prácticamente está a unos $39. Ahí está. Pero obviamente para jugar ese jueguito necesitas el expansion pack, ¿no? Que es lo que te recomiendo de la Nintendo 64. Y por acá hay un montón de juegos de Sega Genesis en caja. Miren, tiene el Aladino, el Virtual Fighter 2, Mrs. Pac-Man. Miren, también tiene el Mortal Kombat en 40.000 pesos, ¿no? Y por acá, miren, mis amigos, hay juegos de Nintendo NES, hay juegos de Game Gear en caja. Miren, cosa que no habíamos visto mucho en el canal. Sí. Más o menos, ¿qué precio tiene, Matías? 15.000 pesos. Miren, 15.000 pesos. Sí. Ya, es sellado. Uy, no lo puedo creer. Miren, y este de aquí que me llama la atención, el Sonic, ¿no? Qué bonito. ¿Qué precio tiene este, Matías? 35. 35.000. Miren, el Sonic de Game Gear en caja, mis amigos. Prácticamente ahí estamos hablando de unos $114, ¿no? Pero es un poco complicado poderlo encontrar, ¿sí? Y por acá hay jueguitos de Nintendo NES. Este está a 28.000, ¿no? Del Tiny Toons. Tiene las tortugas, por acá más juegos de Sega Saturno. Miren, tiene el Mortal Kombat de Sega CD. Qué bonito. Miren, ni muchos más. Y por acá abajo tiene ya juegos de Nintendo 64. También en caja, y juegos de Super Nintendo que podemos ver por aquí. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingo, what! Y algo que seguramente les está llamando la atención, justamente es este juego, el de Castlevania. Ahí está, de Nintendo 64. Miren, en caja. Este jueguito está a sus 38.000 pesos. Vamos a sacar la cuenta, $124. Escríbanme aquí abajo en los comentarios, ¿no? Porque miren, $124 el Castlevania de Nintendo 64. Y por aquí hay muchísimos más, el Donkey, ¿no? El Mortal Kombat, el Superman, este juego que fue bien buleado, ¿no? En aquella época. Miren, también 35.000 pesos, pero lo puedes encontrar aquí en cajita. Y miren toda esta recta de acá. ¿Qué tal cantidad de juegos de Sega, de la Mega Drive? Uf, gran cantidad. Y no solamente eso, sino que también tiene la Sega. Miren, ahí está la Mega Drive 2 en caja. También una Nintendo 64 en caja. PlayStation 2. Estas de aquí están en 28.000, ¿no, Matías? Con lector, sí. Con lector, miren, 28.000 pesos, ¿no? ¿Viene también con los manuales, Matías, todo completo? No viene con manual. Ah, ya, no viene con manual. Miren, $91, netamente la
la PlayStation Slim. Sí. Sí, acá también hay una Saturn, miren, una Sega Saturn, la Nintendo 64, ¿no? Más juegos por acá. Y por este lado, miren, juegos de PlayStation 1, gran cantidad, ¿no? Incluso tiene también japoneses, los Biohazard, ¿no? Wild Arms, Final Fantasy. Y algo que me llama la atención bastante de aquí de la tienda es que puedes encontrar un montón de juegos de Game Boy, miren, en cajita. Algunas cajas son originales, otras cajitas son repro, pero también hay gran variedad de juegos de Game Gear. Miren la enorme cantidad de juegos de Game Gear que puedes encontrar aquí. Juegos de Game Boy Advance, juegos de la Game Boy y más juegos. Y por acá muchos más juegos de Nintendo NES. Incluso ahí tiene un Zelda en 14.000 pesos, 10.000 pesos el Ninja Gaiden, el Robocop también 10.000 y juegos también, más juegos de Nintendo NES en caja. Y miren mis amigos, por este lado de la vitrina podemos encontrar juegos de PC Vita desde 3.500 pesos, hay juegos de PSP desde 2.000 pesos, más juegos de PSP, incluso tiene los God of War, Spider-Man, Príncipe de Persia. ¡Magnífico! Incluso por acá también juegos de GameCube, los Resident Evil, entre 12.000 pesos, 11.000 pesos, juegos de Wii U, juegos de Wii y juegos de PlayStation 2 que también vas a poder encontrar aquí. Pero vamos a irnos un ratito a la vitrina para ver qué es lo que más hay. Miren mis amigos, por este lado de la vitrina puedes encontrar juegos de Xbox One, incluso los Gears of War están 4.000 pesos. Ya seguro, para no estar haciendo el tipo de cambio, lo van a ver aquí abajo en pantalla. Luego tiene aquí muchos juegos de Xbox 360, gran cantidad, ¿no? Miren, ahí incluso tiene el Castlevania Collection, qué bonito, Limited Run, ¿no? Esa edición que salió hace poco. Y por acá bastante cantidad de juegos de PlayStation 3. Uf, gran cantidad. Miren, de 3.000 pesos, 1.500 pesos, por ejemplo, un Assassin's Creed 3. Miren, bastante económico. Los God of War, 3.500. Metal Gear HD Collection, 3.500 pesos, ¿no? Y por acá incluso tiene el juego del Capitán América. El juego del Capitán América está 5.500 pesos. Estamos hablando de unos 17 dólares. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica what! Lo llegan a visualizar. Ahí está, 5.500 pesos. Minecraft, Los Caballeros, Gran Turismo, los Soul Calibur y juegos de PlayStation 4, juegos de 3DS. Miren, también hay por aquí juegos de Nintendo Switch. Tiene los Mega Man, las Tortugas Ninja, el Shredder Revenge que salió también hace poco, ¿no? Y muchas más consolas, accesorios de PlayStation 5. Incluso por acá tiene un Mario Paint. ¿El Mario Paint qué precio tiene Matías? El Mario Paint que tenemos por aquí está en 60.000 pesos. Estamos hablando de unos 196 dólares y está completo en su caja. Es bellísimo. Miren, y más por acá incluso tiene una Game Gear, miren, en caja, ¿no? La edición del Rey León completa. PC Vita también en caja. Qué sorprendente es esta tienda, ¿eh? Incluso tiene aquí personajes como Sagat, ¿no? Y muchos más. Por adentro vamos a ver que tiene unos personajes de Street Fighter. Justamente por acá tenemos a Ken, tenemos a Guile, desde 18.000 pesos. Ahí tenemos a Chun-Li y muchos accesorios más juegos aquí, controles, mandos, accesorios, incluso Funko Pops. La verdad que les recomiendo que si están por aquí, cerca de aquí, les recomiendo que se den un paseo porque puedes encontrar un montón de cosas aquí en esta tienda Museum Games. Muy bien, Matías, hemos hecho un breve recorrido de aquí de la tienda. Uy, qué tales cosas sorprendentes que tienes aquí. Incluso me has hecho retroceder en el tiempo con los cartuchos de Famicom. Oye, Matías, y ahora coméntame, justamente los usuarios del canal quieren saber dónde exactamente los pueden encontrar y cuál es el horario. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Avenida Rivadavia 5283, local 12, es una galería, es en Caballito, Capital Federal, Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y de qué hora está abierto? El horario es de lunes a viernes, de 14 a 20,
Y los sábados de 12 a 20. Y los sábados de 12 a 20. O sea, los domingos sí está cerrado. Domingo y feriado sí cerrado. Domingo y feriado está cerrado. ¿Y las modalidades de pago cómo son? Efectivo, débito, tarjeta, transferencia. Y es importante mencionar que si vienes con efectivo, creo que hay descuento, ¿no, Matías? Sí, efectivo hay descuento. Sí. En efectivo hay descuento. Y ahora, la última pregunta es, ¿si hacen envíos, Matías? Envíos hacemos, sí, con Correo Argentino. Con También Correo. trabajamos por la plataforma Mercado Libre. Ah, ya, genial, genial. Y también tienen redes sociales, ¿no, Matías? Sí, tenemos Facebook, Instagram. Ah, genial. Y ahí siempre están publicando todos los productos, ¿no? Generalmente sí, lo que entra nuevo en la semana, lo que es lo retro, ponemos todo en Facebook. Y les recomiendo a mis amigos que se pongan las pilas porque a veces encuentras cosas y si vienes muy tarde, ya no hay. Claro. Ya no hay, se las Pasa, llevan. sí, ¿no? pasa eso. Se las llevan, mis amigos. Así que Ponte las pilas, crack, ponte las pilas. aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos de su tienda para que puedas visitar o les puedas escribir y hacer sus pedidos. Así que nos vemos en casa para ver qué es lo que vamos a llevar, mis amigos. Muchas gracias, Matías. Y si estás por el cono norte te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Muy bien, mis amigos, y ya nos encontramos aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Museum Games, ahí en la avenida Rivadavia, en Buenos Aires, Argentina. Esta gran incursión que hicimos en esta gran ciudad. La verdad que quedé muy sorprendido de todas las cosas. ¿Qué les pareció la movida retro allá en Argentina? La verdad que nunca había visto juegos de Game Gear en caja, en vivo y en directo, o una Game Gear en caja, ¿no? Como pudieron haber visto, mucho repertorio de juegos e incluso juegos en caja de Atari Lynx. Esa es otra cosa que también me había llamado la atención y me ha despertado el chip de coleccionar esas cosas que son bien difíciles. ¿Qué dicen ustedes, mis amigos? Escríbanlo aquí abajo en los comentarios si ustedes poseen alguna de estas colecciones o videojuegos como de Atari Lynx, Sega Saturno, Sega CD, la 32X, Game Gear, etcétera, mis amigos. Y obviamente no podía dejar de pasar la oportunidad de poderme llevar algo que me había llamado la atención para mi colección, y es que me llevé el juego de Star Wars, el episodio 1, ahí está, de la Nintendo 64, como pueden darse cuenta, y está en un estado impecable, con todos sus manuales, e incluso tiene la membresía del Club Nintendo, ahí está, de la revista Nintendo Power, y está completo en un estado muy impecable, que no podía dejar pasar esta oportunidad de llevarme esta joya. Y con esto ya completé todos los juegos de Star Wars de Nintendo 64. Este juego yo ya lo tenía suelto, pero ahora ya lo tengo en caja, así que se vino para la colección, mis amigos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Te dejo aquí abajo en la descripción los datos de su tienda, de nuestro gran amigo ahí de Museum Games, para que puedas escribir y puedas hacer tus consultas si es que estás por allá o vives por allá. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Vienen muchos más videos de esta gran incursión que hicimos en la ciudad de Argentina. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, darle like a este video, suscríbete al canal. ¿Te gusta mi polito del Chapulín Colorado original? Recuerda que también lo vas a poder comprar a todas las personas que me acompañen a este gran viaje a México, que vamos a realizarlo el 23 de febrero. Estamos saliendo a la Ciudad de México con suscriptores del canal. Estoy muy emocionado porque es el primer viaje internacional que vamos a hacer con miembros del canal. Y si quieres información del viaje, aquí abajo en la descripción te dejo el número para que puedas hacer tus consultas. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego y ¡chao!